La Biblia, el libro que durante milenios ha guiado a millones de personas, está impregnada de profecías. Entre estas, una de las más enigmáticas y centrales se refiere a Jerusalén, una ciudad en la encrucijada de religiones, culturas y conflictos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesús afirma: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esta profecía no es solo una descripción de eventos futuros, sino una clave para comprender el tiempo en el que vivimos. Jerusalén, con su importancia espiritual y su posición estratégica, es el corazón palpitante de la cronología divina para el mundo. En los últimos meses, el conflicto entre Israel y Palestina ha sacudido al mundo, atrayendo una vez más la atención sobre esta antigua tierra. Mientras las bombas caen y las tensiones se intensifican, muchos se preguntan: ¿estamos cerca del fin de los tiempos? Este relato explorará 4 temas principales relacionados con la profecía bíblica y el papel de Jerusalén en la historia y en el futuro. El tiempo de los gentiles, los eventos proféticos actuales, la venida del Mesías y el destino de la ciudad sagrada. La Biblia comienza con una promesa: una tierra, una nación y un pueblo elegido por Dios para ser una luz para todas las naciones. Israel está en el centro de esta narrativa divina, una tierra que Dios ha jurado dar a Abraham y a su descendencia como signo de un pacto eterno. Jerusalén, el corazón de esta tierra, es más que una simple ciudad, es un símbolo, un lugar elegido por Dios para su morada, para su templo y para manifestar su gloria. Desde hace milenios, las Escrituras tejen la historia de esta ciudad como el centro del plan divino para la humanidad. La primera mención significativa de Jerusalén en la Biblia aparece en los tiempos de Abraham, cuando el misterioso Melquisedec, rey de Salem, ofrece pan y vino y bendice a Abraham. Este encuentro prefigura la importancia futura de la ciudad. Siglos después, bajo el reinado de David, Jerusalén se convierte en la capital de Israel, elegida no solo por su posición estratégica, sino porque Dios mismo la designa como lugar para su nombre. Es aquí donde Salomón construye el templo, un lugar de adoración, sacrificio y encuentro con Dios. Pero Jerusalén no es solo un lugar de gloria, es también el teatro de conflictos, traiciones y destrucciones. El templo ha sido destruido y reconstruido, las murallas derribadas y reconstruidas. Cada vez la ciudad resurge como un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Pero Jerusalén nunca ha sido solo el corazón de Israel, siempre ha sido una ciudad disputada, deseada por pueblos y naciones que no comprenden su significado espiritual. Hoy, esta narrativa bíblica se entrelaza con la realidad del conflicto moderno. Las calles de Jerusalén resuenan con antiguas promesas y tensiones modernas. La actual guerra entre Israel y Palestina es el enésimo capítulo de una historia milenaria de luchas por el control de la ciudad y de la tierra circundante. Los judíos ven en Jerusalén la ciudad de la promesa divina, el símbolo de su regreso después de siglos de exilio. Los palestinos la consideran el corazón de su identidad nacional y religiosa. Ambos pueblos miran a Jerusalén con amor, esperanza y rabia, cada uno viéndola como parte integral de su propio destino. La Biblia habla de un tiempo en el que todas las naciones mirarán a Jerusalén, un tiempo de gran conflicto, pero también de gran redención. Este tiempo, muchos creen, ya ha comenzado. Cada noticia de tensiones o violencias en Jerusalén parece evocar las palabras proféticas de las Escrituras. La Biblia describe a Jerusalén como una copa de aturdimiento para las naciones, un lugar que llevará a todas las potencias mundiales a confrontarse con Dios. El conflicto actual entre Israel y Palestina no es solo político o territorial, es también profundamente espiritual. Ambos pueblos afirman derechos sobre la ciudad y la tierra, pero el corazón del conflicto es una lucha por el significado de Jerusalén
¿Es una ciudad de paz, como sugiere su nombre, o una ciudad de guerra? ¿Es una ciudad disputada o una ciudad prometida? La Biblia ofrece una respuesta, pero esta respuesta aún no es plenamente visible. Mientras las bombas caen y las vidas son destruidas, los creyentes miran a Jerusalén con esperanza. Esperan en un tiempo en el que las espadas serán transformadas en arados, en el que la paz reinará y en el que todas las naciones reconocerán Jerusalén como el lugar donde Dios mora. Pero hasta ese día, la ciudad seguirá siendo el centro de las tensiones globales, un símbolo de la lucha entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Jerusalén no es como las otras ciudades. Sus muros de piedra antigua y sus calles empedradas han visto la gloria de los reyes, los cantos de los profetas y las lágrimas de generaciones dispersas. Pero sobre todo, Jerusalén es el corazón palpitante de las profecías bíblicas, el centro del plan divino para la humanidad. La Biblia no solo celebra la ciudad como el lugar en el que Dios ha elegido hacer residir su nombre, sino que también la describe como un campo de batalla espiritual y una promesa de redención futura. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas son quizás las más claras. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Lucas 21-24. Con esta afirmación, Jesús indicó que la ciudad viviría un largo periodo de dominio extranjero, una realidad que se volvió histórica y palpable en los siglos posteriores a su muerte. En el momento en que Jesús hablaba, Jerusalén ya estaba bajo el dominio romano. El pueblo judío vivía una tensión constante entre el deseo de libertad y la sumisión a un poder extranjero, pero lo que Jesús profetizaba era algo mucho más dramático: la destrucción del templo y la diáspora judía, ocurridas unas pocas décadas después, marcarían el comienzo de un largo período de ocupación y sufrimiento. Las Escrituras están llenas de referencias a la centralidad de Jerusalén. El Salmo 122 invita a los fieles a orar por la paz de la ciudad. Orad por la paz de Jerusalén, que chetiámano prospererano. Este versículo no es solo una invitación a la oración, sino una declaración profética. La paz de Jerusalén está ligada al destino del mundo entero. Isaías, el gran profeta, habla de un tiempo en el que Jerusalén será elevada sobre todas las montañas y todas las naciones acudirán allí. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto entre los montes, y todas las naciones acudirán a él. Isaías 2:2. Este futuro glorioso contrasta netamente con la realidad actual, en la que la ciudad está dividida, disputada y continuamente en el centro de conflictos. El monte del templo, el lugar más sagrado de la fe judía, es también el punto de mayor tensión espiritual y política. Es aquí donde Salomón construyó el primer templo, un lugar donde Dios moraba entre su pueblo. Es aquí donde se erigió el segundo templo, que Jesús mismo visitó y purificó. Pero es también aquí donde hoy se encuentran la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, símbolos de la fe islámica. La disputa sobre el monte del templo es más que una cuestión religiosa. Es una lucha por el control espiritual de la ciudad. Para los judíos, es el lugar del futuro tercer templo, el lugar donde se cumplirán las profecías de redención. Para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Para los cristianos, es el escenario de muchos eventos centrales de la vida de Jesús y del futuro regreso de Cristo. El conflicto actual entre Israel y Palestina ha devuelto el monte del templo al centro de la atención mundial. La reciente visita de Itamar Ben-Gvir, un político israelí, ha suscitado indignación entre los palestinos y en el mundo islámico, aumentando las tensiones ya altas en la región. Muchos ven estos eventos como un reflejo de las palabras proféticas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Lucas 21:20. El profeta Zacarías
describe Jerusalén como una copa de aturdimiento para todas las naciones. He aquí, haré de Jerusalén una copa de aturdimiento para todos los pueblos alrededor. Será también contra Judá durante el asedio de Jerusalén. Zacarías 12:2. Esta imagen profética habla de un tiempo en el que la ciudad se convertiría en el centro de las tensiones globales, un lugar que atraería la atención y la ira de las naciones. Hoy, esta profecía parece más real que nunca. Cada decisión tomada respecto a Jerusalén desencadena reacciones en todo el mundo. Cada enfrentamiento, cada negociación, cada explosión de violencia parece confirmar que esta ciudad es realmente una copa de aturdimiento, un lugar que pone a prueba las ambiciones y las voluntades de las potencias mundiales. La esperanza de redención. A pesar de su historia tumultuosa, Jerusalén es también una ciudad de esperanza. Las Escrituras prometen un tiempo en el que Dios restablecerá la paz y la justicia en la ciudad. En el Apocalipsis, Juan ve una nueva Jerusalén descender del cielo, un lugar donde Dios habitará con su pueblo y toda lágrima será enjugada. Esta visión de redención es el corazón de la fe cristiana y de la espera judía. Jerusalén no es solo un símbolo de conflicto, sino un símbolo de esperanza. Es el lugar donde Dios cumplirá sus promesas, donde todas las naciones se reunirán para adorar al Rey de Reyes. Mientras el mundo observa con aprensión el conflicto actual, los creyentes están llamados a mirar más allá de las noticias y los titulares. Jerusalén es más que una ciudad en disputa. Es un signo de los tiempos, un recordatorio de que Dios aún está en acción en la historia. Las palabras de Jesús nos invitan a reflexionar. ¿Estamos cerca del cumplimiento de los tiempos de los gentiles? Los eventos que se desarrollan hoy en Jerusalén son parte de un plan más grande, un plan que culminará en el regreso del Mesías y en la restauración de todas las cosas. Con cada paso dado en Jerusalén, con cada tensión, con cada oración, el mundo se acerca a ese día prometido. Y hasta entonces, Jerusalén sigue siendo el punto focal de la historia humana y del plan divino. El monte del templo, conocido como el lugar más sagrado para los judíos y uno de los más venerados para los musulmanes, es mucho más que un punto geográfico. Es el corazón del conflicto espiritual y político que se consume en Jerusalén. Cada piedra, cada paso dado en este lugar sagrado, lleva consigo siglos de historia y el peso de las profecías bíblicas. En los últimos meses, la tensión en torno al monte del templo ha alcanzado nuevos picos, destacando la complejidad del conflicto y el significado profético de esta contienda. Para los judíos, el monte del templo es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, un acto de fe que prefiguraba la obediencia absoluta del pueblo de Dios. Es también el sitio donde Salomón construyó el primer templo, un magnífico santuario donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo. Después de la destrucción del primer templo por los babilonios, se erigió el segundo templo, que Jesús mismo visitó y purificó. Sin embargo, este templo también fue destruido por los romanos, dejando tras de sí solo el muro occidental, hoy el símbolo más tangible de la esperanza judía. Pero el monte del templo también es sagrado para los musulmanes. Según la tradición islámica, es desde aquí que Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que hoy dominan el panorama del monte, se han convertido en símbolos de la fe islámica y de la resistencia palestina. En los últimos meses, el monte del templo ha vuelto al centro de las tensiones internacionales. El gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, ha adoptado una postura cada vez más decidida respecto a la presencia judía en el monte. La reciente visita de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, ha sido vista como una provocación por muchos en el mundo islámico y una demostración de fuerza por parte de Israel. Esta visita, aunque simbólica, ha desencadenado reacciones inmediatas. Palestinos y musulmanes en todo el mundo
han condenado la acción como un intento de socavar el status quo, un delicado equilibrio que permite a los musulmanes gestionar el sitio a través del Waqf islámico, mientras que los judíos pueden visitarlo, pero no rezar abiertamente. Para los judíos religiosos, sin embargo, el derecho a rezar en el monte es una cuestión de fe y de libertad religiosa, un paso necesario hacia la construcción del tercer templo. Las escrituras hablan de un futuro en el que se construirá el tercer templo. El profeta Ezequiel describe en detalle un templo que aún debe ser realizado, un lugar de paz y reconciliación, pero también el escenario de eventos cruciales en los últimos días. En el Apocalipsis, Juan hace referencia a un templo que será medido por Dios, pero pisoteado por los gentiles durante un tiempo determinado. La posibilidad de construir un tercer templo es, para los judíos, una esperanza que los acompaña desde hace siglos, pero para los musulmanes, esta perspectiva se ve como una amenaza a su fe y a su vínculo con el monte del templo. Cada discusión sobre el tema enciende tensiones políticas, religiosas y militares. La profecía de la abominación de la desolación, el tercer templo, también está vinculado a la profecía de la abominación de la desolación, mencionada en el libro de Daniel y por Jesús en el Evangelio de Mateo. Este evento, que marcará un momento crítico en la cronología de los últimos días, es visto como un acto de profanación que ocurrirá dentro del templo reconstruido. Para los creyentes, este es uno de los signos que precederá el regreso de Cristo y el juicio final, un futuro de conflictos o de convivencia. Hoy, muchos se preguntan cuál será el futuro del monte del templo. Algunos imaginan una era en la que el lugar será compartido pacíficamente entre judíos, musulmanes y cristianos, una visión que parece distante a la luz de las tensiones actuales. Otros temen que el monte se convierta en el centro de un conflicto global, un evento que podría desencadenar la realización de las profecías bíblicas. Las palabras de Zacarías vienen a la mente: en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Quien quiera que intente levantarla será gravemente herido. Zacarías 12:3. Jerusalén, y en particular el monte del templo, es realmente una piedra pesada, un lugar que lleva consigo el peso de la historia y de las promesas divinas. Mientras el mundo observa con aprensión lo que ocurre en el monte del templo, los creyentes ven en estos eventos señales de que los tiempos de los gentiles se están acercando a su cumplimiento. La Biblia nos enseña que Jerusalén no permanecerá para siempre una ciudad disputada. Un día, la paz prometida por Dios reinará sobre la ciudad y sobre el mundo entero. Pero antes de ese día, las Escrituras nos advierten que habrá tribulaciones, conflictos y señales en los cielos y en la tierra. La tensión en el monte del templo es un llamado para todo el mundo, es un recordatorio de que esta ciudad, que parece tan pequeña en el mapa, es el centro del plan divino. Y mientras las naciones discuten y los líderes toman decisiones, Dios vela por Jerusalén, cumpliendo sus promesas paso a paso. Al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, en un valle que conserva las huellas de la historia antigua, se encuentra la piscina de Siloé. Este lugar, aparentemente humilde, ha sido escenario de eventos extraordinarios descritos en la Biblia, un punto de conexión entre el pasado y el futuro, entre milagros cumplidos y esperanzas proféticas. La piscina de Siloé es mucho más que un sitio arqueológico. Para muchos, es un lugar cargado de simbolismo espiritual y profético, vinculado al futuro Mesías. La piscina de Siloé se menciona por primera vez en la Biblia durante el reinado del rey Ezequías. Jerusalén, bajo la amenaza de un asedio asirio, necesitaba una fuente de agua segura. Ezequías ordenó la construcción de un canal subterráneo, conocido como el túnel de Ezequías, para canalizar el agua desde la fuente de Gihón hasta la piscina de Siloé. Este acto de ingeniería no solo salvó la ciudad, sino que convirtió la piscina en un símbolo de salvación y protección divina. Siglos después, durante el ministerio de Jesús,
La piscina de Siloé se convirtió en el escenario de uno de sus milagros más significativos. En el Evangelio de Juan, Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento. Después de haber untado barro en los ojos del hombre, le ordenó que se lavara en la piscina de Siloé. Cuando el hombre obedeció, su vista fue milagrosamente restaurada. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús, sino que prefiguró su papel de Mesías, aquel que traería luz y sanación al mundo. La piscina de Siloé también está cargada de simbolismo profético. Para muchos, representa la redención, el paso de la ceguera espiritual a la luz de la verdad. En el contexto de las profecías bíblicas, el agua que brota de la fuente de Gihón y llena la piscina es vista como un signo de la gracia divina que fluye hacia su pueblo. Recientemente, la restauración y ampliación de la piscina de Siloé han atraído la atención de muchos líderes religiosos y estudiosos. Algunos rabinos cabalísticos han sugerido que la renovación de la piscina está relacionada con la venida del Mesías. Según estas interpretaciones, el agua de la fuente de Gihón representa la purificación y la unción del Rey Prometido, un evento que marcará el inicio de la redención final. Algunas tradiciones cabalísticas conectan la piscina de Siloé con el simbolismo de la serpiente y la redención de la humanidad. En estas interpretaciones, la serpiente representa el pecado original, pero también la curación y la redención a través del Mesías. La palabra hebrea Nachash, serpiente, tiene el mismo valor numérico que la palabra Mashiach, Mesías, en la gematría, un sistema de cálculo místico basado en el alfabeto hebreo. Esta conexión numérica y simbólica sugiere que el Mesías no solo redimirá a Israel, sino que también reparará el daño causado por el pecado original, trayendo una nueva era de sanación espiritual y física. Para quienes creen en estas interpretaciones, la restauración de la piscina de Siloé es una señal de que el tiempo del Mesías podría estar cerca. Para el pueblo judío, el Mesías es el Rey prometido, descendiente de David, que traerá paz y justicia. Las Escrituras están llenas de profecías que describen su reino. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito. Isaías 11:6. Este reino estará caracterizado por una paz que trasciende toda comprensión humana. Para los cristianos, estas profecías ya se han realizado en Jesucristo, el Mesías que vino para salvar al mundo. Sin embargo, el Nuevo Testamento también promete su regreso, un evento que completará la redención y establecerá el reino eterno de Dios. La Biblia habla de señales que precederán la venida del Mesías y su regreso. Entre estos están las tensiones en Jerusalén, los conflictos globales y los movimientos espirituales que llaman la atención sobre la ciudad santa. El actual conflicto entre Israel y Palestina, así como el creciente interés por los sitios sagrados como la piscina de Siloé, es visto por muchos como parte de esta narrativa profética. La restauración de la piscina de Siloé, aunque es un proyecto arqueológico, tiene un significado que va más allá de la historia y la cultura. Es un llamado a la esperanza, una señal de que el plan divino está avanzando. Para quienes creen en las profecías bíblicas, cada piedra restaurada, cada gota de agua que fluye, es un recordatorio de las promesas de Dios, conexión con el conflicto actual. Mientras las tensiones en Jerusalén y en toda la región se intensifican, la piscina de Siloé sigue siendo un símbolo de lo que podría ser. En medio de la violencia y la discordia, representa un lugar de sanación y unidad. Pero esta esperanza contrasta con la realidad actual, en la que el conflicto entre Israel y Palestina sigue destruyendo vidas y alimentando el odio. Las palabras de Isaías ofrecen una visión de esperanza. Con alegría sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Isaías 12:3. Este llamado a encontrar alegría y salvación en las aguas vivas de Dios es un llamado para todos, y la piscina de Siloé es un símbolo tangible de ello. La piscina de Siloé
Con su historia antigua y su significado profético, es mucho más que un lugar físico. Es un signo, un llamado a la fe y a la esperanza en tiempos difíciles. Mientras el mundo observa con preocupación el conflicto en curso, quienes creen en las Escrituras pueden encontrar consuelo al saber que Dios sigue en acción, guiando la historia hacia su glorioso cumplimiento. Entre las páginas proféticas de la Biblia, Jeremías 49 se erige como un capítulo enigmático, lleno de advertencias y promesas que parecen entrelazarse con los eventos contemporáneos. En particular, la profecía sobre Elam, una antigua región situada en el actual suroeste de Irán, ha atraído la atención de muchos estudiosos y creyentes. La pregunta que surge es esta: ¿el mensaje de Jeremías tiene algo que decirnos sobre los eventos que se desarrollan hoy en Oriente Medio? Elam, un nombre que aparece varias veces en las Escrituras, era un antiguo reino situado al este de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Conocido por su cultura y su fuerza militar, Elam estaba a menudo en conflicto con Israel y las naciones circundantes. En el libro de Jeremías, sin embargo, este reino no es solo una entidad histórica, sino también un símbolo profético. Jeremías 49, 35, 36 dice: Así habla el Señor de los ejércitos. He aquí, romperé el arco de Elam, la suma de su fuerza. Haré venir sobre Elam los 4 vientos desde los 4 rincones del cielo, y los dispersaré hacia todos esos vientos. No habrá nación donde no lleguen dispersos de Elam. Este texto es una declaración de juicio. Dios promete romper el poder militar de Elam y dispersar a su pueblo en todas las naciones. Pero, ¿por qué este juicio? La Biblia no proporciona detalles explícitos sobre las culpas de Elam, pero sugiere que su arrogancia y su poder militar atrajeron la justicia divina. Conexión con el Irán moderno. Hoy en día, muchos ven en Elam una representación simbólica del Irán moderno. La geografía del antiguo reino de Elam corresponde en gran parte a la región suroccidental de Irán, donde se encuentra la controvertida planta nuclear de Bushehr. Este vínculo ha llevado a algunos a ver en la profecía de Jeremías una referencia a los eventos actuales, en particular a las tensiones entre Israel e Irán. Irán es hoy uno de los actores principales en la región de Oriente Medio. Con su programa nuclear y el apoyo a grupos como Hamas y Hezbolá, es percibido por muchos como una amenaza directa a Israel. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha declarado en varias ocasiones que su país nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares y ha prometido emprender acciones preventivas si es necesario. Las palabras de Netanyahu y las profecías. En los últimos meses, las declaraciones de Netanyahu han resonado con las palabras de Jeremías. El líder israelí ha advertido que, si el mundo no actúa contra Irán, Israel se verá obligado a hacerlo. Estas palabras, para quienes creen en las profecías bíblicas, parecen confirmar que estamos viviendo en un tiempo en el que el juicio divino podría abatirse sobre Elam, tal como lo predijo Jeremías. La promesa de quebrar el arco de Elam llama la atención sobre la importancia estratégica de la región de Bushehr. Esta planta nuclear, situada en el corazón del antiguo territorio de Elam, representa hoy el centro de las preocupaciones de Israel y de otras naciones occidentales. La posibilidad de un ataque preventivo contra Irán, que podría desencadenar un conflicto regional o global, parece estar en línea con las imágenes de dispersión y juicio descritas en la Biblia. Profecías de retorno y restauración. Pero la profecía de Jeremías no es solo un mensaje de destrucción. En el versículo siguiente, Dios promete: en los últimos días, yo restauraré la suerte de Elam, dice el Señor. Esta promesa de restauración ofrece una esperanza. Aunque Elam será juzgado, no será olvidado. Dios tiene un plan no solo para Israel, sino también para las naciones que hoy se oponen a él. Este elemento de esperanza es un tema recurrente en las Escrituras.
También en medio del juicio, Dios ofrece redención y restauración. Esta promesa se extiende no solo a Elam, sino a todas las naciones, incluidos Israel y Palestina, que hoy viven en conflicto. El contexto del conflicto actual. La actual guerra entre Israel y Hamás ha intensificado las tensiones en toda la región. Irán, que apoya activamente a Hamás y otros grupos armados, es visto como un catalizador del conflicto. Las imágenes de destrucción en Gaza y los ataques con misiles contra Israel han conmocionado al mundo, pero para quienes miran a través de la lente de las Escrituras, estos eventos son parte de un plan más grande. La Biblia habla de un tiempo en que Jerusalén será rodeada por ejércitos y las naciones se reunirán contra Israel. Este escenario, descrito en Zacarías y en otros libros proféticos, parece acercarse cada vez más a la realidad. Las declaraciones de Netanyahu sobre Irán y la posibilidad de un conflicto a gran escala podrían ser un preludio a los eventos finales descritos en la Biblia. Las palabras de Jeremías no son solo una advertencia para Elam, sino para todas las naciones. Nos recuerdan que ninguna potencia militar o política puede resistir al juicio de Dios, pero también nos recuerdan que Dios es un Dios de gracia y misericordia, listo para restaurar y redimir a aquellos que se dirigen a Él. La profecía de Jeremías 49, leída a la luz de los eventos contemporáneos, nos ofrece una mirada profunda sobre la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Mientras el mundo observa con aprensión las tensiones entre Israel e Irán, los creyentes están invitados a ver más allá de la política y la geopolítica, reconociendo que Dios aún tiene el control de la historia. Elam, como Jerusalén, es un símbolo de un conflicto más grande, una lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y mientras la guerra y la destrucción parecen prevalecer, las Escrituras nos recuerdan que el fin no es el juicio, sino la restauración. Este es el mensaje de Jeremías, y este es el mensaje de la Biblia: un Dios que juzga, pero también un Dios que redime. Jerusalén, la ciudad eterna, ocupa un lugar único en la narración bíblica, no solo como el centro de la historia del pueblo judío, sino como el escenario de las más grandes profecías de redención y juicio. Cuando Jesús pronunció sus palabras proféticas sobre la ciudad, Él no estaba simplemente describiendo eventos futuros, estaba trazando el camino de un conflicto espiritual que tendría implicaciones globales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y en el paralelo en Lucas 21, encontramos un discurso que ha sido definido como el discurso escatológico. Jesús, observando el templo junto a sus discípulos, los sorprende diciendo: «No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Estas palabras parecían increíbles. El templo era el centro de la vida religiosa y cultural de Israel, un símbolo de la presencia divina entre su pueblo. Pero Jesús estaba mirando más allá de la magnificencia física del templo, hacia el juicio que vendría a causa de la desobediencia y la incredulidad del pueblo. Jesús continuó hablando de eventos futuros. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Esta profecía se cumplió de manera dramática en el 70 de Cristo, cuando las legiones romanas, bajo el mando de Tito, sitiaron Jerusalén y destruyeron el templo. La ciudad fue reducida a escombros y el pueblo judío fue dispersado, marcando el inicio de la diáspora. Pero las palabras de Jesús no se detienen en la destrucción del templo. Él también habla de un tiempo futuro, en el que Jerusalén estará en el centro de conflictos globales. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones por la confusión del estruendo del mar y de las olas. Gli uomini verranno meno, dalla paura e dalla attesa, di ciò che starà per accadere sulla terra. Luca 21, 25-26. Estos signos son a menudo interpretados como eventos que precederán su regreso. En Romanos, capítulo 11, Pablo añade otra pieza al entendimiento del destino de Jerusalén y del pueblo judío.
Él habla de una ceguera parcial, que ha venido sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este período, definido como los tiempos de los gentiles, ha sido interpretado como el tiempo en que el Evangelio sería proclamado a todas las naciones. Pero, ¿qué significa plenitud de los gentiles? Para muchos, representa el cumplimiento del plan de Dios de alcanzar a todas las naciones con el mensaje de salvación. Una vez que esta tarea esté completada, el enfoque volverá a Israel y a Jerusalén. Pablo afirma con énfasis, y así, todo Israel será salvado. Esta promesa de redención es una de las mayores esperanzas para el futuro de Jerusalén y del pueblo judío. La abominación de la desolación. Otro elemento central de la profecía de Jesús es la referencia a la abominación de la desolación. Este término, tomado del libro de Daniel, describe un acto de profanación que tendrá lugar en el templo, una señal clave del inicio de la gran tribulación. Jesús advierte, cuando por tanto vean la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, estar en el lugar santo, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Este evento está estrechamente relacionado con la construcción de un tercer templo, un lugar que muchos creen será erigido en el monte del templo. Sin embargo, su construcción es motivo de gran controversia, tanto religiosa como política, como se discutió en los capítulos anteriores. La Biblia describe a Jerusalén como el punto focal de los eventos de los últimos días. En Zacarías 14, leemos sobre una batalla final en la que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. Pero la profecía no termina con destrucción. El Señor mismo intervendrá. El Señor saldrá y luchará contra esas naciones como luchó en el día de la batalla. Este evento marcará el inicio del reino de Dios en la tierra, con Jerusalén como su capital. El Apocalipsis de Juan ofrece una visión aún más gloriosa del futuro de Jerusalén. Juan describe una nueva Jerusalén que desciende del cielo, un lugar de paz eterna donde Dios habitará con su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Hoy en día, el conflicto entre Israel y Palestina parece ser un reflejo de las tensiones profetizadas en la Biblia. Jerusalén es una ciudad disputada, un lugar donde chocan intereses políticos, religiosos y espirituales. La guerra actual, con sus trágicos efectos en ambas poblaciones, recuerda las palabras de Jesús sobre el caos y la tribulación que precederán su regreso. Cada noticia de violencia o tensión en Jerusalén parece añadir un nuevo capítulo a la narrativa bíblica. Las imágenes de destrucción, los llantos de las víctimas, las promesas de venganza, todo parece converger hacia un punto de crisis, pero las Escrituras nos recuerdan que esta crisis no es el final, es un preludio a la redención. A pesar de la gravedad de las profecías, el mensaje de Jesús es fundamentalmente un mensaje de esperanza. Él invita a sus discípulos a mirar más allá de las tribulaciones, hacia el día en que el reino de Dios será establecido. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Esta invitación a la esperanza es particularmente relevante hoy, en un mundo marcado por la división y el miedo. Jerusalén, con todo su peso de historia y promesas, nos recuerda que Dios no ha olvidado a su pueblo ni su plan. La ciudad que hoy es un símbolo de conflicto, será un día un símbolo de paz. Las palabras de Jesús sobre Jerusalén son un llamado para todas las generaciones. Nos recuerdan que la historia no es una sucesión casual de eventos, sino un plan orquestado por Dios. Jerusalén, con sus tensiones y sus promesas, está en el centro de este plan. Mientras el mundo observa con preocupación lo que sucede en el Medio Oriente, los creyentes están llamados a orar por la paz de Jerusalén y a confiar en las promesas de Dios.
La ciudad que ha sido testigo de tanto dolor será también la ciudad de la alegría eterna, el lugar donde Dios establecerá su reino para siempre. La narrativa bíblica culmina en una promesa de esperanza, el regreso del Mesías. Es una promesa que une a la fe judía y cristiana, aunque con interpretaciones diferentes. Para los judíos, el Mesías aún está por venir, un rey prometido que traerá paz y justicia al mundo. Para los cristianos, el Mesías ya vino en la persona de Jesucristo, pero volverá para completar su reino y restaurar todas las cosas. Este capítulo se centra en la venida del Mesías, el papel del anticristo y lo que significan estos eventos para el futuro de la humanidad. Las escrituras hebreas están llenas de promesas relacionadas con el Mesías. Isaías habla de un rey que reinará con justicia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Esta figura mesiánica es central en el pensamiento profético, un líder divino que traerá paz y restauración al mundo. En el Nuevo Testamento, los cristianos ven el cumplimiento de estas promesas en Jesús. Su ministerio, sus milagros, su muerte y resurrección se consideran la señal de que Él es el Mesías prometido. Sin embargo, el Nuevo Testamento también anuncia un futuro retorno, una segunda venida que marcará el fin de los tiempos. Jesús mismo dijo: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. La Biblia no solo describe la venida del Mesías, sino también un periodo de gran tribulación que la precederá. Este periodo estará marcado por la aparición de figuras engañosas, como el anticristo y el falso profeta, quienes intentarán desviar a la humanidad del camino de la verdad. El anticristo, descrito en las cartas de Juan y en Apocalipsis, es una figura diabólica que se opondrá abiertamente a Dios. Aparecerá como un líder carismático, capaz de engañar a muchos con falsos milagros y promesas de paz. En 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el hijo de perdición y advierte que se exaltará sobre todo lo que es considerado divino, poniéndose como objeto de adoración. El inicuo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Junto al anticristo, Apocalipsis introduce la figura del falso profeta, un individuo que promoverá la adoración al anticristo y seducirá a las naciones. La Biblia advierte que estos líderes usarán señales y prodigios para consolidar su poder, desviando a muchos de la verdad. Jerusalén es el corazón de la narrativa bíblica de los últimos días. Zacarías describe un tiempo en el que todas las naciones se reunirán contra la ciudad, dando inicio a una batalla catastrófica. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas. Zacarías 14:2. Pero justo cuando todo parezca perdido, Dios intervendrá directamente. El Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Esta batalla culminará con la derrota del anticristo y sus fuerzas. Apocalipsis describe este evento como el regreso de Cristo, quien llegará con un ejército celestial para establecer su reino. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y los ejércitos celestiales lo seguían. Apocalipsis 19:11-14. Con la derrota del anticristo, la Biblia promete la instauración del reino de Dios. Este reino estará caracterizado por paz, justicia y la presencia directa de Dios entre su pueblo. Apocalipsis describe una nueva Jerusalén, un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Este reino no solo representa el fin del sufrimiento,
sino también el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham, David y a todas las generaciones. Es un regreso a la perfección, un tiempo en el que Dios y la humanidad estarán en plena comunión. En el contexto del conflicto actual entre Israel y Palestina, muchos ven una conexión con las profecías bíblicas. Las tensiones en Jerusalén y el monte del templo, el involucramiento de naciones extranjeras y el sufrimiento de los pueblos son elementos que evocan las descripciones de los últimos días. Sin embargo, la Biblia no deja al creyente en duda o temor. Jesús mismo ofrece un mensaje de esperanza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14, 1 a 2. Esta invitación a la fe es un llamado a mirar más allá de las tribulaciones presentes hacia la esperanza del reino futuro. Mientras el mundo observa los eventos que se desarrollan en el Medio Oriente, los creyentes son llamados a la vigilancia espiritual. Jesús advierte a sus discípulos que no se dejen engañar por falsos mesías y que permanezcan fieles hasta el final. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esta vigilancia no es solo una espera pasiva, sino un compromiso activo de vivir según los principios del reino de Dios. Es una invitación a orar por la paz de Jerusalén, a trabajar por la justicia y a confiar en las promesas de Dios. La venida del Mesías es el corazón de la esperanza cristiana. Es la promesa de que, a pesar de las tribulaciones y los conflictos, Dios está trabajando para restaurar su reino y traer paz a su pueblo. Jerusalén, con todo su peso de historia y profecía, es el símbolo de esta esperanza. Mientras el mundo parece acercarse a un momento de crisis, la Biblia nos invita a mirar más allá del caos y a confiar en Dios. El Mesías vendrá y con él traerá justicia, paz y redención. Esta es la promesa eterna de Dios, una promesa que ningún conflicto u oscuridad podrá jamás borrar. Hola, buscadores de sabiduría y verdades ocultas. Te invitamos a suscribirte a Oráculos y Misterios, un canal donde exploramos profecías, enigmas ancestrales y secretos del universo. Únete a nuestra comunidad y descubre lo desconocido. Nos vemos en el canal.